Hola amigos, bienvenidos a tu canal Editronics. El día de hoy vamos a mirar qué es el factor de rizo y el voltaje de rizo y su importancia en los circuitos que nosotros diseñamos, sobre todo en el análisis de fuentes, en la construcción de fuentes, y por qué es importante eliminar ese rizo en los circuitos digitales y cuáles serían los problemas que estos pueden generar. Vamos a hacer la parte introductoria, teórica y la demostración práctica de sus ecuaciones y la demostración en la protoboard con el osciloscopio. Por ejemplo, aquí tenemos un circuito y aquí podemos observar el voltaje de rizo de un capacitor con un valor resistivo de una fuente rectificada con un pequeño transformador. Así que, sin más preámbulo, comencemos. Lo primero que vamos a analizar es la parte teórica. En el canal hemos hecho muchos tutoriales relacionados al tema acerca de rectificación. Aquí en la descripción te voy a dejar ese contenido. Ya miramos el tema de cómo calcular un transformador, cómo hacer el embobinado. Ya miramos cómo hacer la rectificación con un diodo o de media onda, cómo hacer la rectificación con 2 diodos, cómo hacer la rectificación con 4 diodos, y miramos un circuito especial de rectificación que no es algo común, pero suele suceder que aparece en algún circuito chino de algún prototipo electrónico y es también menester poderlo estudiar. Ya lo hicimos, hemos hecho todo eso en el curso de electrónica básica y aquí en la descripción estarán esos videos. No voy a volver a repetir, simplemente voy a hacer un resumen y voy a ir puntualmente al problema que tenemos. Todo eso es parte de la introducción al análisis de circuitos para diseñar un proyecto, en este caso una fuente lineal. El propósito de esta serie de videos es poder comprender de raíz cómo funcionan las cosas. Recordemos que el análisis de circuitos es muy importante para poder entender el comportamiento de cómo funciona un circuito de forma determinada. Entonces, vuelvo y repito, ahora lo que voy a hacer es un resumen muy general, muy rápido, pero todo ya está detallado en cada uno de los videos. En este caso vamos a arrancar desde el transformador. Entonces, ya habíamos explicado qué es un transformador, ya hicimos el cálculo, ya hicimos el embobinado, así que voy a tomar simplemente los datos que me da mi circuito. Para este caso tengo una fuente de 110 voltios AC o conocido como BRMS, y a la salida aproximadamente vamos a hacer la medición para que te des cuenta. En este momento te voy a indicar más o menos lo que tengo para que visualices un poco cuál va a ser nuestro proyecto. Aquí tengo un osciloscopio que lo tengo en modo virtual, que lo estoy capturando a través de la red. Tengo un transformador, que este pequeño transformador es un transformador de 110, tiene salidas de 6, 9, en pocas palabras 18, 12 y 6 voltios. Una de sus salidas está conectada aquí. Y ahora lo que voy a hacer es conectarle, por ejemplo, el multímetro. El transformador, ¿cuántos voltios nos está entregando? Entonces, tomamos aquí y vamos a verificar. Esperemos que se calibre. Dice que está en 707 voltios aproximadamente. Ahí está fluctuando un poquito. Hace un momento yo hice unas mediciones, me daba 6.9. Bueno, en este momento está en 7 y voy a cambiar la parte de C. Tomamos el voltaje en la salida en el capacitor. También tiene un voltaje de salida 7.1. En este caso simplemente es una casualidad que tengo un voltaje de C y tengo un voltaje AC aproximadamente iguales. No significa que la rectificación sea la misma o que el voltaje tienda a ser el mismo. No, simplemente para este caso es una casualidad. Entonces, ¿qué tengo? Tengo un transformador, ahora te voy a dibujar. Tengo una entrada de 7 voltios aquí al puente de diodos. Aquí podemos observar el puente de diodos, los dos pines del centro es el pin de entrada de AC, voltaje alterno. Acá tengo el negativo, acá tengo el positivo y sale a un resistor de 1 kilo ohm que va a hacer las veces de carga. Ahora te voy a explicar
¿En qué influye un resistor muy pequeño, uno muy grande? Y en este momento, para carácter demostrativo, tengo un capacitor de 10 microfaradios. Vamos a mirar qué pasa con uno de 220, con uno de 1000 y con uno de 2000. Y en qué momentos las ecuaciones son funcionales. Basado en este criterio, nos vamos acá a nuestro diseño y aquí tengo el mejor circuito de rectificación conocido como puente de diodos. El puente de diodos trabaja de la siguiente manera. Vuelvo y repito, voy a hacer un resumen muy general, muy rápido, para que entiendas todo este proceso, cómo funciona el puente de diodos, cómo es que rectifica, quién funciona, quién no. Pues te recomiendo que tienes que ver sí o sí los videos anteriores. Entonces acá tenemos un voltaje aproximadamente de 0.9 voltios hasta 7 voltios BRMS, o sea, reales, true. Y aquí a la salida lo que voy a hacer es colocar un capacitor. El principio es el siguiente: cuando nosotros tenemos una fuente de un voltaje X, por ejemplo, simplemente voy a hacer esto. Tengo una fuente DC, aquí tengo un switch y aquí tengo un capacitor y tengo un resistor. Cuando tengo este tipo de circuitos, lo que tenemos es un circuito RC. Los circuitos RC son circuitos que permiten almacenar energía. Entonces, si yo tengo acá un capacitor y un resistor, a esto se le conoce como el famoso Tao. El Tao es igual a R por C. Entonces, para este ejemplo, yo digo que tengo, ejemplo, un capacitor de 10 microfaradios y un resistor fijo de 1 kilo ohm. Así que la descarga del capacitor o su carga, no importa si es carga o descarga, va a ser esto. Va a ser así o puede suceder así. Él no se carga automáticamente ni se descarga. Esta es la ecuación de descarga y esta es la ecuación de carga. Un capacitor no se carga de forma inmediata, se demora 5 veces su valor. Así que el primer Tao es igual a 10 microfaradios por 1 kilo ohm. Entonces nosotros podemos tener un circuito que tiene, bueno, tomamos la calculadora y vamos a hacer esa multiplicación. Así que tenemos 10 exponente a la menos 6, que es micro, por 1000. Y tengo un capacitor con un resistor que generan un tiempo de 10 milisegundos en cargarse o descargarse. Y tengo 5 Tao. Así que tengo ese valor por 5. En pocas palabras, lo que tengo es un tiempo de 50 milisegundos. O sea que de aquí a acá hay 5 veces Tao y se demora 50 milisegundos en cargarse o en descargarse. Aprovechando este principio, tiempo es igual a 1 sobre la frecuencia. En mi país estamos hablando de frecuencias de 60 Hz. Así que tengo 1 dividido entre 60 Hz y eso me da un tiempo total de 16.66 milisegundos. Y si hablamos de un ciclo, estamos hablando que de aquí a aquí tengo 8 sería más o menos 33 milisegundos. Cuando se hace el proceso de rectificación, nosotros en puente de diodos lo que obtenemos es esto. Es un voltaje pulsante conocido como voltaje promedio. Entonces el capacitor lo que hace en sí es hacer esto. Se carga el capacitor y en el siguiente ciclo vuelve y se carga, vuelve y se descarga, vuelve y se carga. Y como dijimos que en un principio este capacitor, por ejemplo, podría ser 10 microfaradios, y 1 kilo ohm, él dice que se va a demorar en descargarse 50 milisegundos. Entonces mira, él aquí no se descargó. ¿Por qué? Porque él tiene un tiempo de poderse descargar de 50. Y aquí ya comienza el otro ciclo de señal, así que el capacitor no se alcanzó a descargar. Ahora, si el capacitor, dado el caso, es muy pequeño, obviamente el tiempo de descarga va a ser más rápido. Y tengo, vamos a colocarle color azul, un capacitor muy pequeño. Entonces el capacitor muy pequeño hace esto. Casi que
va a la misma par de la señal porque se descarga muy rápido. En cambio, un capacitor, pongámosle de 1000, hace esto. Si lo vemos de forma exagerada sería así. En cambio acá lo vemos así. Y este sería mi línea de 0 y esto se conoce como voltaje de rizo. Entonces, este pequeño voltaje que está aquí se llama o se conoce como voltaje de rizo, que según algunos autores dicen que es el voltaje alterno que no fue purificado. Cuando colocamos un capacitor, lo que estamos obteniendo, según lo que acabo de concluir, es a mayor capacitancia o mayor resistencia, menor voltaje de rizo. Pero aquí viene una pequeña inquietud. Resulta que yo aquí estoy colocando precisamente un resistor, pero en la vida real no hay resistencias. O sea, tú no vas a colocar un resistor para que el circuito tenga que estar fluctuando ahí con un voltaje. No, lo que nosotros hacemos realmente es un circuito equivalente que conectamos ahí. O sea que de forma teórica, si tú no tienes ninguna carga conectada a una fuente, no existe resistencia. Por tanto, la capacitancia es súper altísima y eso hace que no exista rizo. Ahora, si tú conectas, voy a poner un ejemplo, no sé, una compuerta digital, un circuito 555, un contador, ese equivalente tiene una resistencia que hace las veces de este resistor. Ahora ahí va a generar un rizo. Así que nosotros no podemos saber con qué circuito o qué resistencia tiene todos los circuitos que nosotros conectemos. Por eso lo ideal es jugar con el valor del capacitor. Así que lo recomendable siempre es tener capacitores súper grandísimos. O sea, ejemplo, 4700, 8000 microfaradios, pues lo mínimo sería 2200 microfaradios que tengas ahí para que, sin importar la carga que tú conectes, el voltaje de rizo no sea demasiado grande. Miremos este experimento para que puedas comprender un poco el principio de funcionamiento de lo que te estoy mencionando. Aquí podemos detallar, vuelvo y repito, el circuito. Aquí lo puedes ver. En este caso tengo un capacitor muy pequeño de 10 microfaradios. En pantalla aquí puedes ver la imagen de mi osciloscopio. Entonces voy a retirar el capacitor. Y esto que vemos aquí en la pantalla es el voltaje de rectificación. O sea, después de un puente de diodos tenemos esto. En el momento en que conectamos un capacitor, él trata de purificar, pero aquí tengo la línea 0. Entonces aquí en esta línea amarilla que ves aquí, este es el 0. Y sobre ese 0 se purificó hasta por aquí. Pero me sobró ese pequeño ruido que vemos ahí, que ese es el voltaje de rizo. Ahora, ¿qué pasa cuando le colocamos un capacitor un poquito más grande? Digamos, este tengo de 220 a 50 voltios. Entonces vamos a colocarlo ahí. Y mira, el voltaje de rizo acaba de disminuir considerablemente, asumiendo que tengo un resistor de 1 kilo ohm. ¿Y qué pasa si le colocamos, por ejemplo, un capacitor de 1000 microfaradios? Entonces, cuando le colocamos el capacitor, mira, el voltaje de rizo literalmente acaba de casi que desaparecer. Ahora, aquí en pantalla aparece el voltaje de rizo pico que me acaba de sobrar. Aquí podemos ver el voltaje máximo, aquí podemos ver la frecuencia y aquí podemos ver el voltaje promedio. Entonces vamos a comenzar primero con un cálculo con el capacitor de 10 microfaradios a 25 voltios para este experimento. En este momento aquí puedes ver en pantalla, dice voltaje promedio 7.22, frecuencia 120 Hz, porque estamos hablando en mi país 60 Hz y como es una rectificación de un puente de diodos es 120 Hz. Un voltaje máximo de 0 hasta la cresta, hasta el pico, sería de 8.34 voltios y
un voltaje pico pico de ese voltaje de ruido que ves ahí, de rizo, es de 2.48 voltios, ese voltaje que vemos ahí. Ahora, vamos a mirar qué tanto puede cumplir la ecuación, o sea, cuánto se cumple en la vida real y en qué casos de verdad no funciona. Entonces voy a colocar aquí primero la explicación. Ya dijimos que existe el voltaje de rizo, pero también hay algo que es el factor de rizo. El factor de rizo es ese porcentaje que puedo decir que es la relación entre el voltaje RMS o, por decirlo también, del voltaje eficaz de la componente alterna de la señal y su valor medio, o sea, el que se rectificó. Y esa es como esa relación porcentual. Ahora, el rizado es un pequeño componente de corriente alterna que quedó tras la rectificación. El voltaje de rizo pico pico sobre el voltaje de C. Eso es el factor de rizo y obviamente multiplicado por el 100% pues para sacar un porcentaje. ¿Cómo lo vemos? Esta teoría la puedes consultar en el libro Dispositivos Electrónicos, octava edición de Floyd. Ahí están esos cálculos, de ahí es donde los acabé de sacar y donde saqué exactamente la gráfica. Entonces acá tenemos como tope es el voltaje pico rectificado, podemos decir que real. Real significa que ya le acabo de quitar el voltaje de los diodos de aquí hasta aquí. Acá podemos ver la mitad y acá podemos ver como el voltaje mínimo. Entonces el voltaje de aquí acá abajo es el voltaje de C, ese voltaje promedio, y el voltaje de aquí a aquí es el voltaje de rizo, o conocido como voltaje de rizo pico pico. También lo puedes encontrar como voltaje de rizo en términos de RMS. Para este tutorial, para no hacerlo tan largo, solamente lo voy a expresar en términos de BPP, pero bajo el principio pues fácilmente lo puedes calcular con el voltaje de rizo en alterna, que también es muy fácil de conseguir. Bueno, basado en lo que te acabo de comentar, necesito dos ecuaciones. Una, encontrar el voltaje de rizo BPP y la otra, el voltaje de C. Para esto vamos a utilizar las siguientes ecuaciones. Entonces, esta es la ecuación general. Número 2, la resistencia es el circuito que tú conectas. Listo, con estos datos nosotros vamos a hacer nuestro diseño. Entonces, para la práctica, yo he traído un circuito bastante sencillo y los datos que tenemos al momento son los siguientes. Como te acabo de indicar, el voltaje RMS que acabo de medir aproximadamente está entre los 6.9 voltios a 7 voltios según la medición que hicimos. El voltaje promedio medido práctico me dio aproximadamente 7.3 voltios DC, ¿sí? Bueno, DC ya no tanto, esto realmente ya es rectificado, purificado. Entonces esto es lo medido. La frecuencia es de 120 Hz, la resistencia es de 1 kilo ohm y el capacitor es de 10 microfaradios. Voy a hacer solamente el cálculo de dos momentos. Uno cuando vale 10, el otro cuando vale 220. Y solamente voy a colocar un capacitor de 1000 y uno de 2000. Simplemente para que mires los efectos que ya prácticamente te acabé de indicar. Entonces, si tenemos estos cálculos, nosotros habíamos dicho en tutoriales anteriores que el voltaje pico es igual al VRMS sobre 0.707. ¿De dónde salen esos cálculos? Ya habíamos dicho también que esto es una ecuación que se equivale a la raíz de 2, también es otra ecuación que sale, pero vamos a utilizar esta que es el resumen. Entonces tengo el VRMS que es igual a 6.9, que es el que medí con el multímetro, dividido entre 0.707. Eso me da igual a 9.75 voltios pico. Eso es el voltaje de la onda alterna, pero cuando pasa por el puente rectificador y como es un puente trabajan dos diodos, entonces el voltaje pico real, aquí digamos rectificado real,
es igual a este mismo voltaje menos 2 diodos, o sea, menos 1.4 voltios. Por tanto, tengo 8.35 voltios pico reales, que esto es lo que mide mi osciloscopio o mi instrumento de medición. Para este caso, si yo quisiera medir el voltaje máximo, ese sería prácticamente lo que el circuito me está diciendo. Y si me voy acá a mi medición, aquí dice claramente, mira, voltaje máximo 8.37, 8.36 y a mí me dio 8.35 voltios pico. Así que hasta el momento vamos comprobando. Ojo, este pico que está aquí hace referencia al de rizo. El voltaje máximo para este caso es el voltaje pico que este osciloscopio lo nombra de esta manera. Entonces ya tenemos ese voltaje. Tenemos voltaje DC. Cuando tenemos un capacitor, realmente el voltaje DC es literalmente el mismo voltaje pico. Así que en este caso no vamos a calcular voltaje promedio y ahí dejamos nuestro cálculo. Pero ahora sí puedo calcular el voltaje de rizo que teníamos según las ecuaciones anteriores. Así que voltaje de rizo pico es igual, según nuestra ecuación, es el voltaje pico real, o sea, 8.35 voltios pico. 1 sobre 120 Hz por un resistor de 1000 ohm. Estoy asumiendo valores teóricos. Obviamente el valor más aproximado sería utilizar el multímetro y medir la resistencia. Y tengo un capacitor de 10 microfaradios. Todo este proceso me da aproximadamente 6,95 voltios. O sea que el voltaje de rizo pico me está diciendo que es 6,95. Y si el voltaje que está acá me está diciendo que es 8,35, está diciendo que en pocas palabras el voltaje que hay de rizo casi es igual que el voltaje que me está dando el proceso después de rectificado. Y si comparamos aquí, mira, este es el 0 y más de la mitad es el voltaje en rizo. Pero en nuestra medición, si nos vamos acá, el voltaje pico apenas es, o de rizo, es de 2.53. Eso quiere decir que la ecuación, a pesar de decirme que el voltaje de rizo es demasiado alto, realmente no concuerda con la práctica. Pero no quiere decir que no funcione. Lo que quiere decir es que no funciona para capacitancias o para rizos demasiado grandes. Realmente la ecuación que les indiqué solamente funciona para rizos pequeños. O sea, estoy hablando de al menos 100, 200, 300 o 70 milivoltios o menos de ahí. Ahí funciona muy bien la ecuación. Cuando tenemos cálculos para capacitores demasiado pequeñitos como este, realmente no funciona la ecuación. Como para finalizar y no dejarles inconcluso, pues tenemos el último cálculo, que es el voltaje de corriente directa DC, que es igual al mismo voltaje que teníamos, 8.35, 4.87. O sea que el voltaje DC promedio que da desde la mitad de la onda hacia abajo es de 4.87 voltios. Y la relación de este rizo es igual al voltaje de rizo pico, que ya habíamos dicho, sobre el voltaje DC. Y eso es igual a 6,95 voltios. Eso es mucho voltaje sobre 4.87. Y eso lo multiplicamos por 100. Si hacemos esa división, sería 6.95 dividido entre 4.87 igual por 100. Me está diciendo que tiene 142% de rizo. O sea, es algo pues exagerado y absurdo de decir. Por tanto, no se cumple la ecuación para este primer ítem. Y en la práctica puedes ver perfectamente que el rizo es bastante grande. Ahora, vamos a repetir el mismo proceso, pero con un capacitor un poco más grande. Entonces, quitamos
Bueno, y de paso pues también tiene un poquito de lógica, ¿no? La idea en un circuito no es jamás tener ese rizo, porque eso permite resetear a cualquier circuito electrónico, sobre todo los circuitos digitales. Entonces en la vida real nunca vas a tener un capacitor chiquito, pero sí puede suceder lo contrario, que puedes cometer el error de tener un circuito de, por ejemplo, 8000 microfaradios. Tú dices, no, pues 8000 está súper rectificado y súper purificado, pero cometes el error de meter un motor. El motor tiene resistencias aproximadamente entre 8 a 20 ohm. Entonces 20 ohm pues te va a generar un rizo de esa manera, y por eso hay gente que comete esos errores de conectar motores directo a fuentes y hace que los microcontroladores, o por ejemplo un Arduino, PIG, STM32, SP32 se resete por culpa de esto. Ejemplo, mira lo que sucede si retiro el resistor a pesar de tener 10 microfaradios. Retiro y mira, 100% pura la señal. Claro, porque no hay resistencia y este capacitor es más que suficiente para purificar. Y si coloco el resistor, pues obviamente vuelve el ruido o ese rizo. Ahora cambiamos a 220 microfaradios. Entonces colocamos aquí y ya podemos ver aquí en pantalla acá arriba que el rizo acaba de disminuir y me dice que el rizo ahora es de 280 milivoltios. El voltaje máximo sigue siendo lo mismo que teníamos hace rato, 827. La frecuencia la vemos aquí de 120 Hz y el voltaje promedio dice que es de 8.11 voltios. Y si me voy con mi multímetro en pantalla, vamos a verificar acá. Vamos a ver si eso es verdad. Esperamos un momento que se actualiza el multímetro y ahí dice, en el multímetro, en el puente de diodos o a la larga en el capacitor es 8.12 voltios y el osciloscopio, mira aquí, me dice que es 8.10. Así que en teoría se ve pues muy bien. Ahora, si en el multímetro yo coloco alterna, vamos a verificar por acá, vamos a colocar AC solamente para que te des cuenta y vamos a medir alterna en la salida. Vamos a ver si el multímetro me mide. Algunos multímetros suelen medir ese voltaje de rizo, pero vuelvo y repito, en AC. Dice que tiene, sería 0.09, o sea, estamos hablando de 1, 2, 3, 90 milivoltios de rizo, pero en alterna. Ojo con eso. Entonces, ¿yo puedo convertirlo al voltaje pico pico? Claro que sí. Entonces sería 91, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Basado en la ecuación que les acabé de dar hace un momento. Entonces tengo 91 exponente a la menos 3 es el voltaje AC dividido entre 0.707 para convertirlo en voltaje pico. Y esto lo multiplico por 2. Así que yo tengo aproximadamente 257.42 milivoltios pico pico. Y mira aquí en la pantalla me dice que es 280 milivoltios pico pico. Así que con el multímetro también puedo calcular el voltaje de rizo en condiciones de alterna. O sea, tomé el multímetro en alterna, lo coloqué aquí en el capacitor o en el más y menos del puente de diodos. Eso le saqué el voltaje pico, lo multipliqué por 2 y así pude sacar el voltaje de rizo en forma, digámoslo así, medible, que me cala con lo que está midiendo el osciloscopio. Entonces vamos mirando dos procesos. Ahora calculémoslo. ¿Cómo lo vamos a calcular? Entonces volvemos al proceso. Pico pico, ojo con esto, es igual al voltaje pico real. Bueno, acá, voltaje pico real, habíamos dicho que es este mismo voltaje menos 1.4, o sea, 8.35 voltios. Ese es el voltaje real, ¿sí? Teórico. Y que si se dan cuenta, concuerda con el voltaje medido con el multímetro. Entonces tenemos, bueno, aquí esto es el voltaje real. Factor de 1 sobre la frecuencia, 120 por 1000 microfaradios, pero esta vez, perdón, 1000 ohm por 220 microfaradios. Eso fue lo único que cambió y tengo que el voltaje de rizo pico pico es igual a
326.28 milivoltios. Este es el voltaje de rizo pico pico. ¿Cómo fue que hice con el multímetro? Con el multímetro lo que hice fue medir el VRMS en el capacitor. Eso fue lo que hice y mi multímetro me dio 91 milivoltios RMS. Eso fue lo que me dio mi multímetro. Ojo con esto. Multímetro. Y lo que hice fue hacer el proceso que está arriba. Entonces yo dije que el voltaje pico es igual a esos 91 milivoltios que me está dando, dividido entre 0.707. 0.128 voltios pico. Pero como se supone que es pico pico, entonces eso sería por 2. Por tanto, da 257 milivoltios pico pico, que es el doble de lo que tengo aquí. Esto me dio práctico, esto me dio teórico. Y con el osciloscopio, si nos vamos acá, el osciloscopio me está diciendo que es 270. ¿Por qué esa variación? Casi son más de 40 milivoltios de diferencia entre el osciloscopio, lo teórico y lo medido, porque realmente el capacitor puede ser que no sea exactamente 220 micro, ni el resistor sea exactamente de 1K. Esos factores alteran la medición, pero ahora ya se aproximó muchísimo a lo que tenemos de forma teórica y de forma medida. Entonces, para que usted le salga los cálculos bien, pues te recomiendo que con un capacímetro y un multímetro midas los valores prácticos y con ello hagas exactamente los cálculos. Y por último, te comento que según el libro de Malvino, dice, él plantea otra ecuación que dice que el voltaje de rizo es igual a la corriente dividido entre la frecuencia por el capacitor. Eso dice Malvino. ¿Cómo sacamos la corriente? Pues sencillo, ya tenemos el voltaje pico, que es 8.35, así que I pico, digámoslo así, es 8.35 voltios dividido entre la resistencia. Entonces recordemos que es la corriente de la carga, o sea, del resistor, o sea, dividido entre 1000. Por tanto, tengo 8.35 miliamperios. Esa es la corriente. Así que voltaje de rizo es igual a 8.35 miliamperios, dividido entre 120 por el capacitor, 220 microfaradios. Y eso me da 316.28. Perdón, acá no es 326, acá es 316. Hago esa corrección. Y si nos damos cuenta, efectivamente, esta medición que tengo aquí es la misma medición que tengo acá. O sea, cualquiera de las dos ecuaciones te sirve para calcular el voltaje de rizo. El voltaje DC. Entonces, el voltaje DC es igual a 8.35 voltios. Esto sí es voltios. 1 menos 1 sobre 2 por 120 por 1000 ohm por 220 microfaradios. Y esto es igual a 8.19 voltios. Y el factor de rizo es igual a lo que teníamos arriba, 316.28 milivoltios sobre 8.19, y eso multiplicado por 100 dice que aproximadamente da un porcentaje de 3.86% de rizo. ¿Qué estamos encontrando? Que ese 3, o sea, de la señal total solamente acaba de lograr pasar un 3% de alterna. Esa es como la forma general de poderlo expresar. Y solamente como para que quede completamente claro, si nosotros pasamos aquí a nuestro osciloscopio, mira, tengo 270 con 220 microfaradios. Ahora le voy a colocar un capacitor de 1000. Dice que el voltaje de rizo que tengo acá
es de 80 milivoltios. Muy insignificante. Y si le coloco uno de 2000, vamos a colocar aquí, pues ya bajó más todavía. Estamos hablando de 50 milivoltios de voltaje pico, que si te das cuenta en la onda ni siquiera lo alcanzas a ver. Eso es algo súper insignificante. Hemos calculado, hemos demostrado el diseño de un circuito electrónico. Si reunimos todos los tutoriales que tenemos, perfectamente podemos hacer un circuito de una fuente lineal, calculando los diodos, yendo a ver la hoja de datos, calculando el transformador, podemos calcular el fusible de entrada, el fusible de salida. ¿Cómo calculo el fusible de entrada de un transformador? Primero, tengo que saber cómo se calcula el transformador. En el tutorial del diseño de transformador, recordemos que el embobinado primario es diferente al embobinado secundario. Normalmente el primario, la corriente es baja y la salida es de corriente alta. Más o menos puedo aproximar que para este pequeño transformador tal vez la corriente de entrada sea de unos 300 miliamperios y en la salida estamos hablando de entre 1 a 2 amperios. Entonces, a la entrada pues necesito un fusible muy diferente a la salida. Y una cosa es corriente AC y otra cosa es corriente DC. Entonces tienes que ver el fusible. ¿Para qué lo vas a comprar? ¿Para corriente continua o para corriente alterna? Recordemos que él dice 2A, 3A, 10A, pero amperios ¿en qué? ¿En DC o en AC? Realmente los circuitos, siendo muy realista, nosotros no calculamos sobre voltajes de rizo porque nosotros no nos interesa que el circuito tenga rizo. Y como pudimos observar, por más que yo le coloque 2200 microfaradios en este momento, todavía tiene un voltaje de rizo de 50 milivoltios. ¿Eso perjudicaría en el circuito electrónico? 50 milivoltios tal vez no es mucho, pero si tenemos un circuito de amplificación de instrumentación, ese voltaje que está ahí puede meterse a los circuitos operacionales y generar ruido o interferencia, que se recomendaría, ejemplo, colocar un filtro RC a la salida de este circuito o un filtro Pi, y con esto podemos eliminar ya esos ruidos. También podemos colocar un filtro EMI a la entrada del transformador para eliminar ruidos de interferencia de la red eléctrica para que no se metan en el transformador. Esto ha sido todo por hoy. No olvides de suscribirte y darle clic en me gusta. Nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.